Hola a todos y todas, mi nombre es Cristian Pardo y hoy día les voy a estar haciendo la clase de conceptos de cinemática. Bueno, para poder ver qué es la cinemática, primero tenemos que entender unos conceptos básicos que vamos a repasar en esta clase. ¿Ya? Primero, em, ¿qué es el movimiento? El movimiento corresponde a un cambio de posición en el tiempo. Y esta posición nosotros la vamos a analizar en física con dos variables. La primera va a ser el sistema de referencia y la segunda va a ser el vector posición. El sistema de referencia es un punto arbitrario que se elige para medir el movimiento de un cuerpo. A veces coincide con el punto de partida. Esto significa que, por ejemplo, si yo quiero ver, eh, no sé, una pelota que va rebotando, ¿no es cierto? Moverse, ¿ya? Que rebotó de ahí a ahí. Yo puedo parar, yo podría estar parado acá, ¿no es cierto? Y podría trazar mi punto de vista así, con un plano cartesiano. Y vería que la pelota rebota desde ese punto hasta ese punto, ¿no es cierto? Pero también un amigo mío que ve el mismo rebote podría estar parado al otro lado de la pelota, ¿no es cierto? Estaría parado acá y podría ver el rebote va hacia él, ¿no es cierto? Los dos puntos de referencia están bien y no importa. Al final uno lo traza donde a uno más le acomode o a veces donde a uno le diga. Uno también podría trazar el mismo plano cartesiano con el punto de inicio de la pelota siendo el 0,0 el origen y también estaría ahí. Pero es el sistema en el cual utilizamos para analizar el movimiento de un cuerpo. Y después está el vector posición, ¿ya? Que es el que no es un vector que nos permite describir la posición de un cuerpo con respecto al origen del sistema. En este caso, nuestro marco de referencia, ¿ya? Y el origen del sistema son lo mismo, ¿no es cierto? En este caso el origen del sistema sería acá y nosotros estaríamos parados acá. Entonces vamos a decir, bueno, vamos a fijar el marco de referencia desde la distancia que tengan a nosotros. Y desde aquí yo puedo definir distintos vectores. Un vector posición inicial o R0, ¿no es cierto? Tiene la flechita arriba porque es un vector. Y un vector posición final o RF, ¿no es cierto? La diferencia de ambos vectores nos va a dar el vector eh, desplazamiento. Eso lo vamos a ver después. Bueno, y como cualquier vector tendrá un módulo que es el largo, dirección que es para dónde apunta y sentido que es hacia dónde va, ¿no es cierto? El sentido siempre va a ser alejándose del origen del sistema. Ya. La trayectoria y la distancia recorrida son lo mismo y es todo el... Si nosotros trazáramos todo el movimiento del objeto que estamos viendo, es desde, en este caso de la hormiga, desde su punto inicial y se da toda esta vuelta por acá hasta el punto final B, ¿no es cierto? Esa sería la trayectoria o distancia recorrida, que es lo mismo. Es una medida escalar y se mide en metros, ¿ya? Después, el desplazamiento, que es distinto a la distancia recorrida. Se me olvidó mencionar algo de la trayectoria. Esta se mide con D minúscula, ¿ya? Así nomás. Y en metros. O sea, vamos a decir X metros, ¿ya? El desplazamiento, en cambio, es el vector que uno puede trazar entre la posición inicial, o X inicial, y la posición final, o X final. Este vector de acá sería el vector desplazamiento, ¿no es cierto? Que se representa con la misma D, pero ahora como un vector le ponemos una flechita arriba. Aquí se ve mucho más bonito, ¿ya? Este vector desplazamiento va a ser la diferencia entre los dos vectores posiciones. Entonces va a ser el vector posición final menos el vector posición inicial, ¿ya? Esto no importa si nosotros pusiéramos nuestro marco de referencia acá o acá o acá, todos los vectores se van a operar igual, ¿ya? Siempre es un vector y se mide en metros también, ¿ya? La rapidez es la comparación entre la distancia recorrida y el tiempo transcurrido
en un intervalo. Esto es muy importante, ¿ya? Y es una medida escalar. Entonces, distancia recorrida, como nos podemos acordar, no tiene vector, entonces la rapidez tampoco va a tener vector, ¿ya? Entonces, vamos a un ejemplo rápido. Si yo, vamos a hacer intervalos de 5 segundos, ¿ya? 5 a 10 y 10 a 15, ¿vale? Entonces, si yo parto corriendo, perdón, yo parto una caminata y camino 10 metros los primeros 5 segundos. Después me muevo 30 porque me puse a trotar y después me cansé. Entonces me muevo cero porque estuve quieto descansando, ¿ya? La rapidez en todos estos intervalos va a ser distinta. ¿Por qué? Porque si bien todos los intervalos duran 5 segundos, yo me moví a distintas velocidades en todos estos intervalos. Entonces la rapidez aquí sería 2, ¿no es cierto? Porque es la distancia que es 10 partido en 5. Aquí sería 6 y aquí sería 0, ¿no es cierto? Para que lo tengan súper en cuenta. Por eso se le pone este delta. Aquí está diferencia de tiempos. Que en este caso sería tiempo final menos tiempo inicial. Entonces 10 menos 5, 5. 15 menos 10, 5. 5 menos 0, 5. La velocidad, en cambio, es lo mismo, pero va a ser vectorial ahora. Entonces, antes lo que estábamos viendo era cuánto se demoraba la velocidad en hacer todas estas vueltas. Ahora vamos a ver la velocidad en este recorrido, ¿ya? Y siempre tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento. Esto es importante para las preguntas más teóricas que les puedo decir. Y es una medida vectorial. La rapidez media es la comparación entre la distancia total y el tiempo que uno tarda en recorrerla, ¿ya? Y como bien sale aquí, es una medida escalar. ¿Por qué? Porque la distancia recorrida no tiene flechita. Y aquí lo que es interesante es que vamos a hablar de los totales, ¿ya? Entonces, si nosotros nos volvemos aquí al ejemplo de que yo caminaba, después trotaba y después paraba, ¿cuál fue la distancia recorrida total? 40 metros, ¿no es cierto? Si sumamos todo esto. Y ahora estas velocidades ya no nos importan. El tiempo total fue 15 segundos, ¿no es cierto? Y 40 dividido 15 es 2,66. ¿Ya? Siempre es igual o mayor a la velocidad media. ¿Por qué? Porque lo más rápido que uno puede ir es en línea recta. Y si uno no va en línea recta, cualquier movimiento que se salga de esa línea recta, uno va a estar recorriendo más distancia, ¿no es cierto? Entonces va a ser mayor. ¿Se entiende? Ojalá que sí. Ya. La velocidad media va a ser lo mismo que la rapidez media, pero ahora va a ser vectorial. ¿No es cierto? Entonces le vamos a poner su flechita de arriba. ¿Ya? Y es desplazamiento total dividido en tiempo total. Lo mismo. Como bien sale aquí en el recuadro, estas cuatro magnitudes se miden en metros por segundo. ¿Ya? Y eso es muy importante. Ejemplo, para que podamos trabajar. Una persona sale de su casa para pasear a su perro, siguiendo el recorrido mostrado a continuación, tardándose 5 minutos. Identifique la distancia recorrida, o sea, nos preguntan distancia recorrida, magnitud del desplazamiento, desplazamiento que es esto con flechita, ¿no es cierto? Rapidez media, rapidez es sin flechita y media con una M acá abajo, y magnitud de la velocidad media. Magnitud de la velocidad media, ¿no es cierto? Cuando nos preguntan por la magnitud, no nos preguntan por los valores del vector x, y, sino que nos preguntan por cuánto vale el módulo del vector, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tan largo sería esto? ¿No es cierto? Ya. Primero, para ver, bueno, primero lo primero, 5 minutos, hay que pasarlo a segundo, ¿no es cierto? Entonces 5 por 60, estos son 300 segundos, ¿no es cierto? Ya. La distancia recorrida, aquí serían 400 metros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno puede, cuando tiene los vectores, cuando en el lugar final de un vector termina en la cola de otro, por así decirlo, uno puede sumarlos, ¿ya? Entonces, aquí sería 100 metros para arriba, 100 metros para el lado, 100 metros para abajo, 100 metros para la izquierda. ¿Cuánto se desplazó en total?
0 metros, ¿no es cierto? Porque partió y terminó aquí mismo. Pero ¿cuánto es su recorrido? 400 metros, ¿no es cierto? Porque se movió 100 metros 4 veces. Entonces, como ven sale aquí, son 400 metros y el desplazamiento son... chuta, ahí nos adelantamos. Spoilers, el desplazamiento son 0, ¿no es cierto? Entonces, estos serían 400 metros y 0 metros, ¿no es cierto? Y la velocidad media, como aquí se me adelantó el cálculo, sería la distancia recorrida dividido en el tiempo total, ¿no es cierto? Que en este caso serían 300 segundos. Ojo con no dejar los minutos porque si no nos da algo nada que ver. Aunque si lo pusieran en metros por minuto está bien. Entonces esto nos va a dar 0,3 metros por segundo, ¿no es cierto? De velocidad, aquí le falta una m, media. ¿Ya? Después el valor, ¿no es cierto?, del vector distancia va a ser 0. Como bien lo dijimos, parte y termina donde mismo. Entonces es un total de 0. Y entonces la velocidad también va a ser 0 porque 0 dividido cualquier cosa es 0. ¿Ya? Bueno, espero se haya entendido, espero les haya gustado las clases y cualquier cosa nos pueden preguntar al Telegram. Eso, que estén muy bien.